Primera parte. El pecado original y la transformación obligada. Debería ser lo más sólido, inmutable e inquebrantable del universo. La base de una vida compartida es el cimiento que resiste cualquier tormenta trivial. Sin embargo, para Elena y para mí, se construyó sobre arena movediza, fraguado con el cemento rápido de la desesperación, el miedo y un perdón dolorosamente condicional. Las fracturas, esas grietas finísimas, ocultas y agonizantes, nunca sanaron de verdad. Solo yacieron latentes bajo la superficie de las cenas familiares, las risas con nuestros hijos y la imagen pública perfecta que manteníamos, esperando el momento de estrés o debilidad para destrozar la estructura entera y convertirla en polvo. Esa inestabilidad definitoria, ese pecado original, fue mío. Corría el año 2017 cuando la primera bomba que encendí detonó. Mi aventura extramatrimonial. Fue un desliz tan catastrófico, tan fugaz y tan egoísta que nos costó años de paz y dejó una cicatriz permanente y desgarradora en la cara de nuestro matrimonio. Aún puedo recordar la sensación física del momento en que se supo la verdad. El aire abandonó la sala, dejándome jadeando en un vacío. El apartamento de Bogotá dejó de ser un hogar. Se convirtió en una sala de tribunal sombría y asfixiante donde yo estaba condenado sin defensa, mirando de frente la traición de la que fui autor. La voz de Elena, normalmente tan llena de gracia y de la pasión desbordante de su canto gospel, era ahora afilada, quebradiza y aterradoramente definitiva. Tú lo destrozaste, Daniel. Nuestros votos. Nuestro futuro entero. Nuestra fe. Hiciste una burla de todo lo que construimos. Dime, exigió, y su voz subió hasta convertirse en un grito ronco y desgarrado. Cuando estabas con ella, ¿te cantó así? ¿Te miró con el amor ciego y absoluto que yo te di? ¿Te sentiste menos vacío, menos imperfecto, mientras me mentías? Su dolor era un peso palpable y aplastante en la habitación. Era justificado. Fui patético, solo ofreciendo excusas balbuceantes, tratando de agarrar su brazo solo para que ella lo zafara con violencia. Ella ya se había ido. Salió, llevándose su maleta y, con ella, mi sentido de dirección, mi razón de existir. Voló a más de 2000 kilómetros de distancia, desvaneciéndose en el confort protector y lejano de la vida de su padre en Ciudad de México, un mundo donde mis mentiras no podían alcanzarla. Me quedé en los escombros del odio hacia mí mismo, merecidamente ahogándome en el silencio absoluto de mi aislamiento. Cada hora vacía de aquel apartamento fue una forma de penitencia pesada e insoportable. Acepté la sentencia. Luego, llegó el pronunciamiento definitivo y agónico. Después de un mes de silencio, la separación se convirtió en una nueva y cruel realidad. Ella empezó a ver a otra persona. 2 meses después, llegó la llamada telefónica, una llamada que aún repito en mi mente, buscando en la estática un rastro de la mujer que amaba, pero encontrando solo a una extraña. Su voz era fría, profesional, totalmente desconectada de cualquier intimidad que hubiéramos compartido. Era la voz de una autoridad final. Daniel, te llamo para decirte que sigas adelante. Voy a casarme. Lo nuestro terminó. Puedes casarte con tu pareja. No me contactes más. Te deseo lo mejor. La línea quedó muerta. El clic fue el sonido de una puerta de prisión cerrándose de golpe sobre mi esperanza. Ese rechazo casual, casi cruel, me rompió por completo. Fue el momento en que mi matrimonio murió oficialmente. Pero, paradójicamente, me ofreció una libertad extraña y fría. Dejé de rogar por la reconciliación y abracé por completo las consecuencias caóticas de mis errores. Contacté a mi amante, decidiendo construir una vida con la consecuencia de mis acciones. 4 meses después, mi amante estaba embarazada. La realidad de un nuevo hijo, no nacido de mi matrimonio, fue una verdad amarga, confusa e inevitable. Me preparaba para ser padre de nuevo, solo, enfrentando un futuro que nunca había deseado. Estaba entumecido. Había perdido a la mujer que amaba, y en mi intento imprudente de seguir adelante, había creado una vida nueva y compleja. Me preparaba para ser padre de una hija que era una consecuencia, el resultado del fracaso final. Me convencí de que esto era justicia. Esta era la penitencia que debía pagar. Dedicaría mi vida a esta niña y, tal vez, con el tiempo, el entumecimiento desaparecería. Comencé a ahorrar dinero, a preparar una cuna, a comprar un coche más pequeño y práctico. Estaba construyendo una vida diferente, solitaria, tranquila y definida por la responsabilidad. Pero la gravedad de nuestra conexión era ineludible. Justo cuando me estaba instalando en esta existencia nueva, complicada y responsable, Elena regresó. Su nueva relación había fracasado. Estaba parada en mi umbral, luciendo mermada, pero aún poseyendo esa abrumadora atracción magnética que había definido mi vida.
Ver a mi pareja embarazada en la sala, recogiendo sus cosas en silencio, fue un shock para Elena. Ella susurró, tú, realmente lo hiciste, ¿verdad? Seguiste adelante. Creaste una vida nueva, una consecuencia. En ese momento, de pie entre los escombros de mi pasado y la esperanza débil e imposible de un futuro, tomé la elección más agónica de mi vida. Terminé la relación con la madre de mi hija por nacer. En un acto asombroso de gracia y madurez, por el que aún la admiro y respeto, ella me pidió que criara a la niña. Sabía que yo necesitaba estar con Elena, y me dio la libertad máxima mientras se aseguraba de que nuestra hija sería amada. Acepté sin dudarlo. Elena y yo empezamos de nuevo. Reconstruimos nuestra vida desde las ruinas, formando una familia caótica y no tradicional, comprometidos a criar a 3 hijos, 2 nacidos eventualmente de nuestra unión, 1 nacido de mi error. Todos amados por igual, todos integrados en una vida definida por la desesperada necesidad de una segunda oportunidad. El pasado fue perdonado de palabra, pero en verdad, solo se guardó, convirtiéndose en la tensión profunda y tácita que ensombrecía cada momento de silencio, un reloj que tic-tac silenciosamente. 6 años después, la frágil paz se hizo añicos de nuevo. Corría el año 2024. Los años intermedios se consumieron en el trabajo. La carrera de Elena se había disparado. Era una fuerza importante en la música gospel, actuando en estadios con entradas agotadas. Era trascendente, hermosa, una verdadera potencia de fe en el escenario. Yo era su ancla, su manager, el hombre que manejaba cada detalle mundano, contratos, viajes, finanzas, logística del cuidado de los niños, para que su luz artística pudiera brillar sin obstrucción. Sacrifiqué mi propia identidad para mantener su mundo. El éxito, sin embargo, trajo una nueva clase de oscuridad. Después del lanzamiento de su álbum, un éxito crítico y triunfal, ella se desplomó en mis brazos tras bastidores. No con la alegría del logro, sino con una culpa aplastante y devastadora que se sentía más pesada que cualquier trofeo que pudiera ganar. Estaba temblando violentamente, incapaz de mirarme a los ojos. Perdóname, Daniel. Por favor, perdóname. Tengo que decirte la verdad. La carga es demasiado pesada. No puedo guardar este secreto más. Me estoy volviendo loca viviendo esta hermosa mentira. La abracé fuerte, cada terminación nerviosa gritando una advertencia. Sabía que este era el fin de la paz. El silencio había terminado. Elena, cariño, ¿qué pasa? Juramos decirnos siempre la verdad ahora. Solo dímelo todo, no importa lo malo que sea. Ella se echó hacia atrás, con los ojos llenos de lágrimas, pero absolutamente resuelta en su confesión. Las palabras fueron tranquilas, pero me golpearon con la fuerza de un ariete. He desarrollado sentimientos por otro hombre. Es terrible, Daniel. Tan terrible que he estado deseando que nuestro matrimonio terminara. He estado rezando por un escape, por una salida de esta jaula dorada. Las palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo, entregadas no con ira, sino con una tristeza y un agotamiento desoladores. Sentí el dolor familiar y paralizante de la traición, pero debajo de él, una necesidad desesperada, casi obsesiva, de encontrar una solución. Yo era el que arreglaba las cosas. Tenía que arreglar esto. Suprimí el pánico creciente, el impulso de colapsar. Dime, todo. ¿Quién es él? ¿Qué tiene el que yo no tenga? Yo cambiaré. Lo arreglaré. Te prometí que nunca te fallaría de nuevo. No le fallaré a esta familia, nunca más. Ella dudó, su mirada se desvió hacia abajo, enfocándose con una claridad agonizante en mi cuerpo, el cuerpo de un hombre que pasaba 18 horas al día trabajando y doblando ropa, no levantando pesas. Su crítica fue entregada con el tono frío y profesional de un aseo revisando un departamento que fallaba. Él es impecable. Siempre. Su ropa, su cuerpo. Él está en forma, Daniel. Luce como el éxito, como el progreso. Sé que has estado ocupado priorizando el negocio, la educación de los niños, la seguridad financiera, pero has desarrollado un poco de sobrepeso. Te has vuelto cómodo. Necesito que arregles tu cuerpo. Usa ropa más atractiva. Necesito al hombre con el que me casé de vuelta, al hombre que se preocupaba por su presentación tanto como por sus ganancias. Necesito la emoción de vuelta, Daniel. Necesito más. Me miré. El hombre que había sacrificado su autocuidado, su propia identidad y su tiempo libre por el bien colectivo de la familia, estaba siendo juzgado ahora por los estándares superficiales de un hombre más joven y sin ataduras. Me sentí reducido a una lista de defectos físicos superficiales. Yo no era un esposo, era un proyecto fallido, una fuente de vergüenza.
Mi amor por ella no era una elección, era una compulsión inquebrantable y debilitante. Escuché su crítica no como un desaire cruel, sino como una hoja de ruta aterradora, directa y accionable hacia la reconciliación. Cambiaría mi forma, mi estilo, mi propia identidad externa. Me convertiría en la imagen perfecta que ella requería para validar su propio éxito y reprimir su culpa. No permitiría que una imperfección física, unos cuantos kilos ganados durante años de trabajo desinteresado, fuera la ruta de escape lógica que ella tomara. Hice un voto solemne y silencioso esa noche. No la perderé por un hombre mejor vestido y más en forma. Me dedicaré a esta transformación, incluso si me vacía por dentro. Haré lo que sea necesario para cerrar este abismo. Tenía que volverme irresistible. El año que siguió fue una clase magistral de autotortura y transformación dedicada y castigadora. Fue un borrón de sudor, dolor y privación meticulosa que consumió cada momento libre de mi día, cada pizca de energía que me quedaba. Mi despertador se convirtió en el sonido del gimnasio abriendo a las 5 de la mañana, mucho antes de que los niños despertaran. Sometí mi cuerpo a ejercicio agotador e implacable, empujándome más allá de todo límite racional. Levanté pesas hasta que mis músculos gritaron y temblaron, corrí hasta que mis pulmones dolieron con un dolor fantasma, y rastreé cada caloría con la obsesión sombría y maníaca de un científico obsesionado con una meta singular y estrecha, la perfección. El peso extra y cómodo se derritió. Mi mandíbula se afiló, mi postura se enderezó. Invertí mucho en ropa nueva, cara y hecha a medida que encajaba con mi figura recién esculpida y definida. Yo nací de nuevo. Yo era el hombre que ella pedía. Me miraba al espejo cada mañana, y el reflejo era objetivamente perfecto. Estaba delgado, fuerte e impecablemente vestido. Había cumplido la tarea, sacrificando mi comodidad, mi sueño y mi energía emocional, todo en un intento desesperado por recuperar su atención. Pero el vacío emocional solo se hizo más profundo. Mi éxito físico no hizo absolutamente nada para salvar la distancia entre nosotros. Elena apenas pareció notarlo. Un cumplido fugaz y distraído fue todo lo que recibí. Estaba consumida por el trabajo. Siempre ocupada. Su horario se volvió impenetrable, sus ojos perpetuamente fijos en su teléfono. Nuestra comunicación se redujo a actualizaciones transaccionales y estériles, actividades de los niños, programación de giras, transferencias de pago. La pasión se había ido, reemplazada por un profesionalismo cortés y agotador. El miedo se convirtió en una fiebre constante y de bajo grado. La ansiedad de nuestra casa se volvió una presencia asfixiante, una presión constante en mi pecho. Un nuevo y palpable secretismo se había arraigado en la vida de Elena. Las conversaciones susurradas se interrumpían con una inhalación brusca de aliento en el momento en que yo entraba en la habitación. Su teléfono nunca descansaba abierto, estaba siempre agarrado con fuerza, boca abajo, perpetuamente protegido de mi vista, como un órgano vital. Reconocí la energía fría y distante de 2017, pero esta vez, estaba amplificada por la profunda y amarga injusticia de todo. El punto de quiebre inevitable llegó tarde una noche. Ella estaba finalmente dormida, el teléfono descansando a su lado. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con un ritmo frenético y desesperado, el sonido de un hombre a punto de confirmar su propia ejecución. Lo alcancé, mis manos afirmándose con pura fuerza de voluntad. Usé nuestra fecha de aniversario, la contraseña universal de nuestra historia compartida, para desbloquearlo. Mis manos temblaban no por miedo, sino por la certeza helada de lo que estaba a punto de confirmar. Fui directo a WhatsApp. Navegué hasta los chats ocultos y archivados. Mi sangre se congeló, solidificándose en mis venas. El contacto era Marcos, su socio de negocios. Un hombre exitoso y casado. Había sospechado, pero la confirmación fue un golpe físico. Comencé a desplazarme por el diálogo. La traición no fue un solo momento, fue un proceso lento y agonizante. Un mes de una relación emocional y física clandestina se desplegó con detalles exasperantes a lo largo de 2 semanas de textos intensos. Cada palabra era un cuchillo hundiéndose más profundo. Elena, texto es tan aburrido y se conforma. Tú eres quien de verdad me inspira. Eres brillante, vas a llegar lejos. Y ese cuerpo, te ves absolutamente increíble en ese traje. No puedo dejar de pensar en ti. Me siento atrapada aquí, Marcos. Siento que mis alas están cortadas. Marcos, texto eres mi musa. Mi corazón se acelera cuando veo que tu nombre se ilumina. Sueño con la vida que podríamos tener, el poder que manejaríamos juntos en la industria. ¿Cenamos el próximo jueves? En algún lugar discreto, fuera del circuito habitual. Necesitamos más tiempo. Te necesito. Necesito tu fuego. Los mensajes detallaban cenas robadas,
almuerzos largos y un mundo de fantasía compartido, construido sobre la destrucción de 2 matrimonios. Llegué al mensaje que realmente destrozó mi compostura restante. Elena, texto, ¿qué sentiste con ese beso? Yo, me sentí tan emocional. Fue abrumador, como si finalmente estuviera viva, finalmente libre. Necesitamos vernos en algún lugar privado, un lugar secreto. Y hacerlo. No puedo esperar más. Te necesito, Marcos. Necesito ser imprudente. Marcos, texto, estoy listo. Dime la palabra. Puedo verte cuando tu marido esté viajando. Lo haremos inolvidable. Valdrá la pena el riesgo. Yo me encargo de todo. Habían planeado meticulosamente encontrarse mientras yo estaba de viaje, pero los planes de viaje habían sido cancelados. Esta fue mi maldición y mi única oportunidad. La reunión fue reprogramada para el momento más sagrado de nuestra semana. Elena, texto, ok, nuevo plan. El domingo, después del servicio de la iglesia. Le diré a Daniel que tengo un ensayo final /diagonal reunión de negocios. Nos vemos en el lugar de siempre. Tenemos que ser meticulosos para cubrir nuestros rastros. Volví a dejar el teléfono, mi cuerpo rígido, mi alma evacuada. Estaba físicamente perfecto, moldeado, pero por dentro, estaba completamente desintegrado. No podía confiar en la confrontación. Ella mentiría. Ella negaría. Necesitaba claridad innegable y absoluta para el final. Silenciosamente instalé una sofisticada aplicación espía, una que podía acceder a la cámara y al micrófono del teléfono de forma remota. Me convertí en el testigo invisible y agonizante de la muerte de mi vida. Iba a ver mi mundo arder. Segunda parte, el testigo invisible y el día de la mentira. La instalación de la aplicación espía fue el acto más frío y clínico de mi vida. Fue una rendición completa de mi papel como esposo confiado y un abrazo final de mi nuevo papel como el observador invisible, el testigo silencioso de mi propia caída. Pasé el resto de esa noche en un estado de hiperconciencia, viendo el reloj avanzar hacia el domingo. Cada minuto era una gota de ácido quemando mi compostura. No dormí. El sueño era un lujo que ya no podía permitirme. Mi mente era un tribunal implacable, repitiendo cada momento de nuestro pasado, juzgando cada palabra de sus mensajes y construyendo cada detalle del futuro que estaba a punto de perder. Mantuve la fachada meticulosamente. Los 2 días siguientes, viernes y sábado, fueron una actuación agonizante. Fui a trabajar, discutiendo presupuestos y contratos con la concentración de un hombre bajo asedio. Sonreí a los niños, ayudándolos con la tarea y escuchando sus historias con un afecto distante y automático. Besé a Elena dándole los buenos días, sintiendo el sabor de la mentira en sus labios, sintiendo la culpa irradiando de ella como un calor físico. Ella estaba anormalmente alegre, excesivamente atenta, tratando de compensar el secreto masivo e invisible que llevaba. Su falsa alegría solo solidificó mi certeza. Ella se estaba esforzando demasiado. Estaba tratando de construir una fortaleza de normalidad alrededor de su secreto, pero yo ya estaba dentro de los muros. Sabía dónde planeaban encontrarse. Sabía la mentira que me diría. Lo único que no sabía era la coreografía precisa y agonizante de su traición. Necesitaba verlo. Necesitaba la prueba visual, la evidencia innegable, no para la confrontación, sino para la claridad de mi propio escape. Tenía que ver mi mundo arder para poder alejarme de las cenizas con absoluta certeza. El dolor emocional era tan grande que se transformó de nuevo en entumecimiento. Estaba esperando el golpe final que confirmara mi muerte. Llegó el domingo, vestido de un sol engañoso. Era el día más sagrado de nuestra semana, el día en que Elena dirigía la adoración. La ironía era un sabor amargo y metálico en mi boca. Estaba programada para dirigir el servicio, predicar la redención, y luego irse a planear su destrucción. Arreglé para estar fuera. Una llamada de negocios crucial y de larga distancia. Mentí con suavidad, asegurándome de tener horas de tiempo de vigilancia ininterrumpido. Conduje hasta un parque tranquilo y apartado con vista a la ciudad, estacionando bajo la pesada sombra de un frondoso roble. Mi teléfono, conectado a una batería externa, se convirtió en el portal a mi realidad final. La pantalla parpadeó a la vida. La vista estaba ligeramente obstruida, pero lo suficientemente clara. Vi el familiar estacionamiento bañado por el sol de la enorme iglesia donde Elena se presentaba. La vi salir del edificio, radiante en su mejor traje de domingo, un traje blanco, impecablemente hecho a medida, simbólico de la pureza que predicaba. Llevaba el resplandor de la adoración de la mañana, el subidón espiritual aún visible en su rostro. Caminó con una ligereza notable, casi una flotación, no hacia nuestro coche, sino hacia una elegante motocicleta negra.
Estaba estacionada discretamente cerca del lote trasero, deliberadamente fuera de la vista de la entrada principal. De pie junto a ella estaba Marcos, luciendo exactamente como ella lo había descrito, inmaculado, perfectamente vestido con jeans de diseñador y una chaqueta de cuero ajustada, la manifestación física de la emoción fugaz y el progreso que ella anhelaba. Se veía peligroso, pulcro y completamente desprovisto del estrés que definía mi vida. El intercambio fue instantáneo, una chispa encendiendo yesca seca. Marcos se quitó el casco. Sus ojos se fijaron en los de ella con una intimidad robada, poderosa y completamente prohibida. No hablaron. No lo necesitaron. Él se adelantó, le ahuecó el rostro a Elena entre las manos que deberían haber estado atendiendo a su propia esposa, e inició un beso largo, apasionado y romántico. Yo miraba, mudo e inmóvil, a través de kilómetros de distancia. El dolor era tan agudo, tan completo, que volvió a una calma extraña y desapegada. Este no fue un beso rápido y torpe de culpa ilícita, fue una afirmación de un mundo compartido y prohibido, un beso que hablaba de un deseo mutuo profundo y de un compromiso total. Mis puños se apretaron tan fuerte que mis uñas cavaron medias lunas profundas y dolorosas en mis palmas. Podía sentir el cuero de mi propio volante bajo mi agarre, el único ancla que tenía. Observé el espectáculo de mi propia vida siendo destrozada en el estacionamiento de la iglesia. Se separaron, pero solo ligeramente. Sus ojos estaban fijos, su respiración superficial. Luego cayeron en un abrazo largo y agonizante. Un abrazo que no fue un saludo, sino un reencuentro. Permanecieron así durante 30 minutos. Mantuve la grabación en curso, obligándome a presenciar cada segundo. Cada minuto de ese abrazo fue una década de vida compartida siendo borrada. Fue una intimidad que me asfixió. Fue la prueba física de que había sido reemplazado, no por un error, sino por una elección deliberada, calculada y profundamente deseada. ¿Qué estaban diciendo? ¿Estaban planeando su próxima reunión? Se estaban riendo del esposo, el idiota que se había esculpido el cuerpo y comprado trajes nuevos, solo para ser traicionado por un hombre en motocicleta. Me obligué a acercar la imagen, a estudiar su rostro. Ella estaba sonriendo, radiante, una mirada de libertad sin cargas que no había visto en su rostro en años. Era la cara de una mujer que finalmente había encontrado la liberación que buscaba, una liberación que no podía encontrar en el trabajo duro y complicado de nuestro matrimonio. La comprensión me golpeó, ella no solo lo quería a él, quería la versión sencilla y fácil de sí misma que le permitía ser. Siguió el ritual agonizante de ocultamiento. Marcos ayudó a Elena a subir a la parte trasera de la moto. Le colocó suavemente el casco sobre su cabello perfecto. Se marcharon rugiendo, dejando atrás el suelo santificado. La vigilancia continuó. La aplicación los rastreó. La transmisión mostró la discreta bajada, a una cuadra de nuestra casa, lo suficientemente lejos para evitar la detección, lo suficientemente cerca para una caminata rápida. Marcos ayudó suavemente a Elena a bajar. Un toque final y persistente de manos, un toque lleno de propiedad y anhelo. Ella se ajustó el vestido, se alisó el cabello y comenzó la caminata final a casa, la imagen perfecta de una esposa devota regresando de sus deberes ministeriales. La audacia calculada de la hipocresía fue el golpe final y nauseabundo. Esa noche, Elena estaba en casa. Estaba anormalmente alegre, afanándose en la cocina, tarareando una melodía de falso contento. Estaba actuando para mí, tratando de compensar en exceso la profundidad de su engaño. Luego, inició el acto final y desesperado de manipulación emocional. Estaba tratando de crear una brecha narrativa, de convertirme en la justificación de sus acciones. Se paró frente al mostrador, su voz dura y crítica. «Sabes, Daniel, no entiendo tu estilo de vida. No estamos progresando lo suficientemente rápido. Estás demasiado cómodo. El coche nuevo, la casa, todo es demasiado lento. Deberíamos ser más grandes, mejores. Te estás conformando con la mediocridad, y yo no puedo quedarme quieta. Siento que me estoy ahogando en la rutina». Estaba intentando convertirme en el obstáculo, el factor limitante, el villano, justificando así su infidelidad en su propia mente. Estaba construyendo su caso de defensa justo allí en la cocina. Yo estaba operando con cero sueño, pura adrenalina y un sentido de injusticia absoluto y paralizante. La miré, viendo tanto a la mujer que amaba como a la extraña fría y calculadora que acababa de besar a otro hombre en suelo sagrado. «Elena, dije, mi voz peligrosamente uniforme, desprovista de cualquier ira visible. Mira de dónde vinimos. De nada. Empezamos sin nada. Ahora, una casa completamente pagada, un coche fiable, 3 niños en una escuela internacional. Hemos avanzado tanto.
Eso es un progreso sólido, responsable y seguro. Construimos esta estabilidad para que pudieras perseguir tus sueños sin preocupaciones financieras. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que realmente te falta por dentro? Lejos no es lo suficientemente rápido, siseó, sus ojos duros e inquietos, traicionando la insatisfacción más profunda. No se trata de dinero, Daniel. Se trata de ambición. Se trata de ser vistos como una pareja poderosa, no solo estable. Te falta fuego. No pude discutir. Ahora sabía la verdad. La mentira era monumental. Ella no estaba buscando progreso, estaba buscando emoción y validación fácil. Esa noche, estuve despierto, atrapado en una casa que se sentía como una jaula de cristal, viendo mi propia alma disolverse. El dolor era una entidad viva, arañando mis entrañas, consumiendo el mismo espacio donde solía residir mi esperanza. Pasé toda la noche mirando al techo, esperando la confrontación inevitable. Al día siguiente, lunes. Este era el día programado para la traición física final en el lugar secreto. Estaba haciendo café, sintiéndome desapegado, esperando que ella se fuera, o esperando que ella se rompiera. Elena entró en la cocina. Se detuvo. La tensión interna, el peso de su culpa combinado con el miedo al descubrimiento, finalmente la había abrumado. Estaba temblando violentamente, incapaz de mantenerse en pie. Se deshizo en lágrimas, colapsando contra el mostrador, todo su cuerpo convulsionando con sollozos reprimidos. Daniel, para. No puedo más con esto. No puedo vivir esta mentira. Lo vi de nuevo ayer. Nos encontramos. Nos besamos. Iba a ser más, esta noche. Me he estado torturando. Lo siento muchísimo. Soy tan débil. Por favor, perdóname. No quiero perder a los niños. No quiero perder el respeto de la iglesia. Ella confesó todo, pero todavía estaba reteniendo el hecho del lugar de encuentro, el hecho del plan completo. Quería mi perdón sin la responsabilidad total. Dejé la taza. Mi voz era un eco bajo y hueco del hombre al que ella pensaba que se estaba confesando. Lo sé. Ella me miró fijamente, la confusión en su rostro derritiéndose rápidamente en terror absoluto. ¿Lo sabes? ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto sabes? Caminé hacia la isla de la cocina, saqué mi teléfono y le mostré los mensajes de texto que se desplazaban, los detalles explícitos del último mes, el plan para esa misma noche. Vi los mensajes, Elena. Todos ellos. Los planes de reuniones secretas. El beso. El lugar secreto que estabas planeando para esta noche. Lo sé todo. Lo vi todo. Sé lo que hiciste en los terrenos de la iglesia ayer. El rostro de Elena se puso completamente, enfermizamente blanco. La comprensión de que toda su vida secreta había sido transparente, de que su confesión era redundante, fue más devastadora que la aventura misma. Se cayó de rodillas, suplicando, las lágrimas corriendo por su rostro. Por favor. Daniel. No significó nada. Fue solo un mes. Lo juro. Dejaré mi trabajo, lo bloquearé, haré cualquier cosa. Por favor, perdóname. No quiero perder a los niños. No quiero perder el respeto de la iglesia. La miré. La mujer que había exigido mi ruina y penitencia absoluta hace años ahora rogaba por mi misericordia. Tomé un respiro hondo y tembloroso. Te perdono, Elena. Las palabras fueron pesadas, un peso devastador y colosal de aceptación incondicional, aunque dolorosa. Perdoné el acto de infidelidad, pero el perdón fue el cuchillo girando en mi propia alma, una herida permanente y autoinfligida. ¿Por qué, Elena? Yo cambié por ti. Me convertí en el hombre que pediste. Me puse en forma, me vestí bien, manejé todo perfectamente. ¿Por qué él? ¿Qué me faltó esta vez, después de tanto esfuerzo? Él me vio. Me mostró pequeños gestos románticos, sollozó, agarrándose a mis piernas. Él se preocupó por mí. Me hizo sentir, notada. No solo por el ministerio, no solo como madre, sino como una mujer deseable. Eso llevó al beso. Eso llevó al comienzo. Me sentí, vista, Daniel. Estuviste demasiado ocupado siendo mi manager, mi estabilidad, mi base financiera, y yo necesitaba sentir que valía la pena ser perseguida de nuevo, que valía la pena la emoción. Un mes de deseo ilícito había, de alguna manera, imposiblemente, construido un vínculo emocional más fuerte que una década de paternidad y crisis compartidas. Me rompió. Por completo. Ella renunció a su trabajo con Marcos y cortó todo contacto. Me comprometí a ayudarla,
aumentando mi cuidado y atención para llenar el vacío. Pero el dolor continuó. La sorprendí revisando el estado de WhatsApp de Marcos. Todavía hablaba de los momentos que compartieron, ajena al hecho de que cada palabra era otra astilla en mi corazón. Estaba viviendo al límite del miedo, el miedo de que este ciclo nunca terminaría. Tercera parte, el frío cálculo de la partida y el regreso traumático. El mes que siguió a la confesión llorosa de Elena fue un ejercicio agotador de mantenimiento emocional. Ella había cumplido los requisitos técnicos del arrepentimiento, renunció a su trabajo con Marcos y cortó todo contacto digital y profesional. Yo, a su vez, me dediqué a llenar el vacío, aumentando mi cuidado y atención hasta el punto de la autonegación. Estaba tratando de superar la traición, de ahogar los recuerdos del beso en motocicleta con amor implacable y enfocado. Pero el matrimonio era un motor funcionando sobre arena. La crisis externa había terminado, pero la guerra interna por mi alma estaba empezando. Había perdonado el acto de infidelidad, pero no podía erradicar la profunda y fatigosa desconfianza. El miedo se convirtió en mi sombra, mi compañero constante. Cada vez que ella miraba hacia otro lado, cada vez que tomaba su teléfono para mirar la hora, mi corazón se paralizaba. Mi mente, ahora permanentemente marcada por la vigilancia, estaba convencida de que el ciclo ya estaba reiniciando. La realidad de mi situación era simple. Estaba tratando de salvar a una mujer que se negaba a dejar de buscar una señal de salida. Mis esfuerzos por cuidarla solo estaban aumentando su sensación de derecho y mi propio dolor. Estaba viviendo al límite. La sorprendía revisando el estado de WhatsApp de Marcos. Solo una mirada rápida y furtiva, pero confirmaba todo. Ella estaba mirando hacia atrás. Todavía hablaba de los momentos que compartieron, la conexión intelectual, la emoción, la facilidad, ajena al hecho de que cada palabra era otra astilla desgarrando mi corazón. Había reemplazado la vida secreta de los mensajes de texto con una nueva vida secreta de la memoria. Estaba de luto por la aventura, y se esperaba que yo la consolara a través de eso. Me estaba ahogando. Mi dolor era secundario a su arrepentimiento. Yo no era un esposo, era un salvavidas, y me di cuenta, con una claridad devastadora, de que si no la soltaba, ella nos hundiría a ambos. Tenía que elegir mi propia supervivencia. La decisión de irme no nació de la ira, sino de una necesidad fría y quirúrgica. Tenía que salvarme del miedo crónico y aplastante. La desconfianza era un cáncer que había hecho metástasis en todo mi sistema. Planifiqué mi partida meticulosamente. Esperé hasta que los niños estuvieran seguros en la escuela, absortos en sus estudios, sin darse cuenta del divorcio silencioso y agonizante que tenía lugar en su hogar. Me moví por la casa con la concentración de un hombre limpiando un campo de batalla. Empaqué solo mis pertenencias personales, mi ropa, mis archivos, las cosas que eran únicamente mías. Tuve cuidado de dejar cada artículo relacionado con los niños y el hogar, sus libros, sus juguetes, las fotografías familiares, un mensaje claro de que mi compromiso con ellos era inquebrantable. Me senté y compuse un mensaje de texto final y agonizante, borrando y reescribiéndolo innumerables veces, tratando de transmitir la profundidad de mi desesperación sin ser acusatorio. No puedo hacer esto más, Elena. No puedo vivir con el miedo crónico y agonizante de que me vas a engañar de nuevo. Necesito estar seguro. Me voy para encontrar la paz. Seguiré pagando las cuotas escolares de los niños, todas las facturas, todo lo que necesiten. Mi compromiso financiero sigue siendo absoluto. Pero necesito estar solo. Esto es por mi propia supervivencia. Ya no puedo vigilarte, y ya no puedo vivir así. Programé el mensaje para que se enviara después de que me hubiera ido. Luego, me fui conduciendo, poniendo kilómetros entre nosotros, dirigiéndome a un pequeño apartamento estéril que había alquilado horas antes. Era un espacio definido solo por el silencio y el vacío, precisamente lo que necesitaba. Mi acto final y desesperado nació de mi persistente adicción a su dolor. Activé la aplicación espía por última vez. Necesitaba presenciar la finalidad, para asegurarme de que ella entendiera la gravedad de sus elecciones. Necesitaba ver su reacción, no para ser atraído de vuelta, sino para solidificar mi determinación. La vi despertar. Vio el lado vacío de la cama, el contenido faltante de la gaveta. Leyó el mensaje de texto. Inicialmente, confusión. Luego, una comprensión escalofriante se apoderó de su rostro. Encontró la serie de notas de voz que había dejado, grabaciones que detallaban mi profundo y agonizante dolor, mi miedo, y la finalidad absoluta de mi decisión de irme. Las lágrimas comenzaron. Estas no eran las lágrimas controladas y teatrales de la confesión. Eran sollozos profundos y catastróficos de abandono verdadero y aterrorizado. Corrió por la casa, gritando, «Dios, tráelo de vuelta».
No puedo vivir sin él. Por favor, Daniel. No puedo hacer esto sola. Estaba perdida, no solo sin su esposo, sino sin su manager, su financiero, su escudo. La observé durante 2 horas agonizantes. Estaba destrozada. Me estaba enviando notas de voz desesperadas, rogando, suplicando, detallando cuánto me amaba y cuánto me necesitaba. Observé, impasible, obligándome a aceptar su dolor como el precio necesario para mi libertad. Esta era la consecuencia de sus elecciones. Yo era finalmente libre. Finalmente podía respirar. Llamó a su hermana, histérica, exigiéndole que me rastreara. Su hermana le informó, mi teléfono estaba fuera de línea. Elena continuó llorando, su pánico escalando a una histeria incontrolada. Comenzó a correr, chocando contra las paredes, buscando en cada habitación una señal de mi regreso. Luego, la escena cambió. La cámara la mostró en la cocina. Se movió con una resolución extraña, tranquila y terrible que congeló mi sangre. Abrió una gaveta. Un cuchillo. Abrió el gabinete de medicinas. Pastillas. Montones de ellas, esparcidas por el mostrador. El movimiento era deliberado, tranquilo, aterradoramente final. Me retiré de la pantalla. Esto ya no era drama, era una emergencia. La vigilancia se había convertido en una amenaza directa a su vida. Este no era el final que yo quería. Esto no era justicia, esto era tragedia. Mi búsqueda de autopreservación había llevado al borde de su autodestrucción. Agarré mi teléfono, mi cuerpo temblando violentamente. Marqué su número, gritando por el auricular, mi voz ronca y rota. Elena, suéltalo. Para. Voy a casa. No hagas esto. Colgué el teléfono de golpe y corrí de regreso, el pánico absoluto por su vida anulando cada decisión racional y autoprotectora que había tomado. El miedo por su vida fue mayor que el dolor de su traición. Fui atrapado por mi amor, mi lealtad y mi papel permanente como padre de sus hijos. Estaba permanentemente atado a su caos emocional. Regresé para encontrar a Elena sentada en el suelo, el cuchillo y las pastillas esparcidas lejos de ella, su rostro pálido e hinchado por las lágrimas. Estaba viva. La abracé, no como un amante, sino como alguien que sostiene una cosa frágil y dañada que está perpetuamente al borde de hacerse añicos. Estoy aquí. Regresé por ti. ¿Por qué volviste, Daniel? Después de todo lo que hice, después de que te fuiste, susurró, su voz ronca por el agotamiento. Porque puede que no confíe en ti, Elena, pero te amo. Y no puedo permitir que te hagas esto. Tenemos 3 hijos que necesitan a su madre, dije, la mentira de que los niños eran la única razón ya formándose en mi lengua. Me quedo por ellos, y por la parte de ti que aún recuerdo y aprecio. El ciclo de traición, perdón y codependencia, puntuado por el miedo existencial, se había cementado como nuestra realidad permanente y compartida. La crisis pasó, y la guerra silenciosa por nuestra supervivencia mental comenzó. Inicié la conversación final y cruda, la que fue al núcleo de la enfermedad de nuestra dinámica. La obligué a confrontar la fea verdad de sus motivos. ¿Por qué, Elena? Ese día que me fui, ¿por qué te desmoronaste? ¿Fue puro arrepentimiento desinteresado por la aventura? ¿O fue el miedo paralizante a perder la estructura? ¿Miedo a estar sola y profesionalmente expuesta? Su silencio fue agonizante, pero la respuesta, cuando finalmente llegó, fue la verdad más fría y fea que había escuchado, despojada de cualquier romanticismo. Todo, Daniel. Todo. La vergüenza de la aventura era aplastante, sí. Pero cuando te fuiste, no solo perdí a mi esposo. Perdí a mi manager, mi planificador financiero, mi escudo. Me di cuenta en ese momento de que era poderosa en el escenario, pero era completamente dependiente de ti para manejar el suelo bajo mis pies, para manejar la realidad de la vida. Y esa dependencia, cuando se combinó con la vergüenza, fue demasiado. Estaba tan concentrada en lo que Marcos ofrecía, emoción instantánea, progreso, que olvidé lo que tú construiste. Construiste una pared sólida y protectora alrededor de nosotros, Daniel. Y cuando te fuiste, la pared se desvaneció. Me quedé sola con mis propias elecciones, y fueron aterradoras. Me aterrorizo de mí misma. No solo me engañaste, Elena, dije, mi voz baja y firme. Intentaste reemplazar tu seguridad con emoción. Estamos unidos por el trauma. Hemos terminado con huir. Voy a dormir en la habitación de invitados esta noche. No porque te esté dejando para siempre, sino porque necesito comenzar a construir mi propia pared de nuevo, separada de la tuya. No soy tu escudo, Elena. Soy tu pareja. Vamos a vivir en esta casa. Vamos a criar a nuestros hijos. Y tú vas a reconstruir tu vida,
ladrillo por ladrillo, justo a mi lado. Pero tienes que hacer el trabajo. El engaño se detiene. El drama se detiene. Las amenazas suicidas se detienen. Hemos terminado con huir. Este es nuestro nuevo y terrible contrato. Coexistencia basada en la necesidad, no en la confianza incondicional. Cuarta parte. El frío cálculo de la coexistencia y la guerra interminable. El aire en la casa era denso, frío y absoluto. Mi dramático regreso, el acto que salvó la vida de Elena, asesinó simultáneamente mis últimos vestigios de esperanza y amor incondicional. Volví, pero no era su esposo. Era el ancla, la presencia reacia comprometida únicamente a prevenir su autodestrucción y a mantener la estructura familiar. Yo era el padre que se negaba a permitir que sus hijos soportaran el trauma del colapso de su madre. Abandoné inmediatamente el dormitorio principal por el espacio estéril e inutilizado de la habitación de invitados. Esta separación no era un castigo para ella, era una cuarentena para mí. Necesitaba comenzar a construir mi propia pared de nuevo, separada de la suya, para proteger los últimos pedazos de mi cordura. La cama grande y vacía se convirtió en mi nueva realidad, un símbolo del abismo que nos separaba, una representación física de la distancia emocional que ya no podía salvar. Nuestras interacciones pasaron a regirse por un cálculo frío. Eran enteramente transaccionales, centradas exclusivamente en la logística de los 3 hijos y el mantenimiento de la imagen pública. Hablábamos de horarios escolares, listas de compras y el regreso tentativo de Elena a su trabajo en el ministerio, pero nunca sobre la confianza, nunca sobre la pasión, y ciertamente nunca sobre el futuro que alguna vez soñamos. Mi vigilancia de su teléfono terminó la noche que volví corriendo, pero la vigilancia solo se había trasladado a mi propio cerebro. Fui condenado a vivir en la duda perpetua. Cada vez que ella miraba hacia otro lado, cada vez que revisaba una notificación, mi alarma interna se disparaba. La veía en el escenario, cantando de redención y gracia, y todo lo que veía era a la mujer en el estacionamiento de la iglesia, inmersa en un abrazo prohibido. La gracia que predicaba estaba reservada para todos menos para el hombre con el que se casó. Yo sabía que la amaba, un amor doloroso y debilitante, pero confiaba más en el techo que en su palabra. Las semanas se convirtieron en meses, definidos por una predictibilidad aterradora y tensa. Elena estaba desesperada por demostrar su valía, no a mí, sino a la estructura restaurada. Dejaba su teléfono desbloqueado y boca arriba sobre el mostrador, una ofrenda constante y silenciosa de transparencia. Me pedía permiso para ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Sin embargo, cuando intentaba hablar de amor, yo simplemente la callaba, diciéndole que dejara de jurar sobre cosas sagradas y que simplemente fuera predecible. Le expliqué que la confianza no era un regalo que se pide, era una base que ella tenía que reconstruir ladrillo a ladrillo, y en ese momento, el suelo bajo nosotros eran arenas movedizas. Tenía que aceptar que me había roto más allá de una reparación inmediata. La conversación más profunda y final ocurrió una noche cuando los niños estaban durmiendo. Fue la conversación que solidificó el cálculo frío de la coexistencia. Fue devastadoramente clínica. Le exigí saber la verdad completa sobre su motivación el día que me fui. ¿Fue puro, desinteresado arrepentimiento, o fue el miedo paralizante a perder la seguridad? Después de un silencio agonizante, finalmente confesó la verdad más fría y fea, fue el miedo. Admitió que cuando me fui, no solo perdió a su esposo, perdió a su manager, su planificador financiero, su escudo. Se dio cuenta de que era completamente dependiente de mí para manejar el suelo bajo sus pies. El miedo a esa exposición, combinado con la vergüenza, fue demasiado, llevándola al borde. Absorbí el golpe final y necesario. Le dije claramente que no solo me había engañado, había intentado reemplazar su seguridad con emoción. Afirmé que ya no estábamos unidos por el amor romántico, estábamos unidos por el trauma, mantenidos juntos por una historia mutua de traición y la necesidad compartida de criar a nuestros hijos. Nunca la dejaría expuesta a la ruina, pero nunca volvería a ser su escudo. Le expliqué que tenía que aceptar que perdoné el acto, pero nunca volvería a confiar en la intención. Pasaría el resto de su vida probándose a sí misma. Entregué la instrucción final, el nuevo contrato para nuestra vida. Le dije que viviríamos en esta casa, criaríamos a nuestros hijos, y ella reconstruiría su vida, ladrillo a ladrillo, justo a mi lado. Pero tenía que hacer el trabajo. El engaño se detiene. El drama se detiene. Las amenazas se detienen. Ese era nuestro contrato. Y yo la obligaría a cumplirlo. Salí de la habitación, la puerta cerrándose sobre la finalidad de nuestro terrible acuerdo. Perdí la confianza ciega que tenía en mi esposa para siempre. Perdí la capacidad de dormir profundamente. Gané una nueva y amarga apreciación por mi propia fuerza, por mi determinación de mantener a mis hijos íntegros.
El matrimonio no se salvó, resucitó a una forma más fría y funcional. La herida es profunda, infectada de duda, y puede que nunca sane por completo. Pero estamos avanzando, un paso agonizante y cauteloso a la vez. La guerra silenciosa por nuestra supervivencia mental ha comenzado. Y en esa lucha perpetua y continua, en la negativa a rendirse a la desesperación, quizás haya una forma de justicia ganada con esfuerzo y devastadora para ambos. Estamos juntos, pero siempre separados, unidos por los hijos y la consecuencia.